Muy buenas, saludos cordiales, señoras y señores, y bienvenidos a este espacio de Telenuba, donde Abogados Huelva, a través de su SEO, como ahora se llama, a estas características, a esta dirección, pues nos va siempre a acercar a esa parte de las leyes que muchas veces nosotros como ciudadanos de a pie, pues no somos conscientes o quizás no sabemos interpretar. Y lo peor de todo esto es que no sabemos cuáles son nuestros derechos. Vamos a hablar ahora de hipotecas. La pasada semana, el jueves 12 de diciembre, el Tribunal de Justicia Superior de Europa lanzaba una sentencia en la que decía que aquellos préstamos que estaban referenciados al índice IRPH, pues si las cláusulas no eran muy transparentes, se pueden reclamar a los bancos. ¿Qué consiste esto en la práctica? Pues que muchas personas que tienen hipoteca y que en vez de tener, por ejemplo, el Euribor o la CECA, está referenciado a alguno de estos índices, tiene el IRPH y esto se le puede reclamar a la banca por falta de transparencia. Estamos hablando de que en una hipoteca media puede superar incluso los 15.000 euros, dependiendo del tramo de hipoteca de los que ustedes hayan pedido. Pero bueno, en la práctica, ¿cómo se traduce esto? ¿Cómo se le puede reclamar a nuestra entidad bancaria? ¿Cómo podemos saber si nuestra hipoteca tiene este índice del IRPH? Bueno, pues vamos a hablarle de todo esto, o mejor dicho, nos va a hablar Antonio Olaya, de Abogados Huelva. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, gracias como siempre por invitarnos y poder compartir información con todos ustedes. Pues Antonio, si le parece a usted, vamos a comenzar explicando qué es el IRPH, porque hay gente que tienen hipotecas, que escuchan el Euribor, pero que no saben si su hipoteca realmente es el IRPH, porque a la hora de firmarla, bueno, pues son términos que por mucho que vayamos delante de un notario, quizás nosotros nos expliquen en el banco, no sabemos realmente qué supone. ¿Qué es el IRPH? Vale. El IRPH es el índice de referencia de los préstamos hipotecarios a más de 3 años para adquisición de vivienda, como parámetro global. ¿Dónde se suele encontrar? Por la cláusula tercera bis de las escrituras de préstamo. Hay que leer y ver qué índice es el que se ha tomado como referencia para hacer la operación. Yo quisiera matizar aquí, quisiera poner un ejemplo, ya que en Huelva tenemos puerto de mar y nos conocen como los choqueros, ¿vale? Un ejemplo para que lo entienda la gente de a pie, ¿vale? Y saber la diferencia entre lo que es el índice Euribor y el índice IRPH, ¿vale? Si yo te diría a ti, Rafael, mañana vamos a montar un puesto de choco en la plaza de Huelva, ¿vale? Vamos a montar un puesto de choco. Y yo te digo mañana, Rafael, ¿a cómo vamos a poner a la venta el kilo de choco? ¿Tú qué me dirías? Pues iríamos a la lonja, por poner un ejemplo redondo. Si yo compro en la lonja el kilo de choco a 1 euro, pues vamos a ponerle un porcentaje de venderlo a 1,5 €. Vale, un ejemplo. Efectivamente, uno de los métodos de cálculo del precio que tú vas a vender es a cómo te ha costado el kilo de choco en la lonja y le añade un diferencial. La ganancia, vale, digamos. Eso es lo que sería el Euribor. ¿Por qué? Porque es como los bancos compran el dinero en el mercado interbancario, European Interbank Offering Rate, es la sigla de Euribor, ¿vale? A cómo van a comprar dinero y le marca un diferencial. Por eso las hipotecas dice Euribor más 1, Euribor más 1,5, Euribor más... Y esa es la ganancia, ¿vale? Entonces, el puesto de choco, el pescadero ha comprado la lonja y le añade un diferencial para tener una ganancia. Estaríamos hablando del Euribor. Pero ahora yo te digo, Rafael, no me puedes coger esa referencia porque los chocos nos lo han regalado. Nos han regalado 100 kilos de choco, un barco que venía y me lo ha regalado. ¿Qué precio le ponemos entonces al kilo de choco? Pues ¿qué podemos coger? ¿Qué se te ocurre? Pues podríamos coger el precio de venta de cómo está el choco en la plaza, ¿no? Me parece exactamente. Entonces, otra forma de calcular el precio de cómo vamos a vender nosotros el kilo de choco, es decir, a ver cómo están vendiendo el resto de puestos los chocos, y en función de si nuestro choco es más grande, más pequeño, es más fresco, pues añadir un diferencial. Entonces cogemos la media, decimos, oye, los demás puestos están vendiendo a 5 € el kilo. Nosotros podemos decir, bueno, pues lo vendemos a 5 €. O lo podemos decir, bueno, 5 € más 0,25 porque mi choco es más fresco. Bien, ese es el IRPH. ¿Qué significa? Que el IRPH es el índice de referencia de los préstamos hipotecarios a más de 3 años para adquirir vivienda, del conjunto de entidades de las cajas de ahorro de los bancos. Y ahora explicamos cuándo desaparecieron y demás. Entonces, Euribor, ¿cómo cuesta el kilo de choco en la lonja? A lo que lo compra el pescadero para venderlo. IRPH, la media de cómo están vendiendo el kilo de choco en la plaza, no tiene que ver un precio con el otro. ¿Qué precio crees tú que será siempre superior? ¿La media de cómo están vendiendo los chocos en la plaza de los puestos o al precio que se compra en la lonja? La media de los puestos de la plaza, lógicamente, porque tiene ese incremento para ellos ganar. Con los gastos. Ese es el IRPH. Por eso el IRPH siempre es más caro.
Por eso hay una orden, la orden 94, en la orden 594, que te decía que había que añadir un índice negativo. Y que es lo que no se ha advertido. Y uno de los motivos por los que estima el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que en el caso concreto que analiza se puede considerar la abusividad, ¿no? Porque te dice, hay una orden del Ministerio de Disciplina e Intervención de las entidades de crédito, donde te dice expresamente que tenía que advertir que es un diferencial negativo a la hora de aplicar el IRPH. Entonces, luego, IRPH es la media de cómo están vendiendo el dinero los bancos, ¿vale? Para adquirir vivienda a más de 3 años. Bien las cajas de ahorro, bien los bancos, el conjunto de entidades, ¿vale? Recordemos que con la ley de 2013 de septiembre de ayuda al emprendimiento, que entró en vigor el 1 de noviembre de 2013, desaparecieron el IRPH caja y el IRPH banco y el CECA. El CECA es otro índice que se tomaba antes, que es el tipo medio de cómo estaban prestando las cajas de ahorro el dinero, con una serie de características, pero como concepto básico, el tipo medio de cómo prestaban dinero, ese todavía es más alto, porque ahí engloba todo. En el IRPH por lo menos es préstamo a más de 3 años para adquirir vivienda, ¿vale? En el CECA engloba todo, luego es más caro. Entonces desaparece en 2013 y se deja solo el IRPH conjunto de entidades, ¿vale? Ahora se nos plantea un problema. Bueno, si se llega a considerar en nuestro caso concreto la abusividad por falta de transparencia, por desequilibrio de prestaciones, por todos los motivos porque no se, desde el punto de vista formal, porque no se ha advertido al cliente de las consecuencias jurídicas y económicas de la firma, se considera nulo el IRPH. En el caso concreto nuestro, ¿qué índice se aplica? ¿Qué se suele hacer? ¿O qué se debe hacer? Acudir a las escrituras. En la escritura de préstamo normalmente te viene cuáles son los índices sustitutivos. Te viene IRPH de caja, de banco o el conjunto de entidades. Y después los sustitutivos. En algunos casos venía en las cajas de ahorro antiguamente, decía índice de referencia, IRPH de las cajas. Si desaparece el índice de referencia de las cajas, el IRPH del conjunto de entidades. Si coincide que declaran nulo nuestro IRPH, pero el índice sustitutivo también ha desaparecido, ¿a dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? Ahora, puede darse otro caso. Imagínate que el primer índice ha desaparecido, nos aplican el sustitutivo, que es el IRPH conjunto de entidades, y dice la escritura, en caso de que desaparezca también el IRPH del conjunto de entidades, se aplicará el último tipo de interés que le hayan cobrado al cliente. Y se convierte en un tipo fijo. O sea, que puede ser altísimo si el Euribor está altísimo o las cuotas últimas están altísimas. ¿Vale? Entonces se dan muchas circunstancias y, como siempre decimos, tiene que analizarlo un abogado especialista que analice bien la escritura y ve las posibilidades y la efectividad de demandar o no demandar y los costes que lleva y hacer un cálculo de las previsiones de lo que se puede recuperar, porque aquí va a venir un problema importante. Si se considera abusivo o se considera nulo el IRPH, han desaparecido el resto de índices sustitutivos, el juez, según dice la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, puede modular y aplicar otro índice y dice la sentencia presente, como mucho que se aplique el interés legal. Se desaparece, no se anula el contrato, se anula la cláusula de tipo de interés, pero si no hay nada que aplicar, dice la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que tú has comentado. Tendrá que modular el Poder Legislativo una norma para ver qué índice se aplicará o qué es lo que se hará, ¿no? Yo soy de la opinión de que debiera aplicarse el Euribor. En caso de que se anule, pues hay que coger la hipoteca desde el inicio y que se aplique el Euribor. Sería lo más justo, entre comillas, porque hemos dicho que el Euribor es el European Interbank Offer Rate, que es el tipo medio a que están comprando el dinero los bancos, ¿no? El coste más el margen. Pero se pueden dar muchas circunstancias. Se pueden dar circunstancias, por ejemplo, de que diga el juez que ha pasado con tarjeta de crédito, con préstamo de consumo. Bueno, pues, como se ha declarado nulo el tipo de interés, no tiene interés el préstamo y solo le puede cobrar el banco el capital prestado. Para el cliente, la panacea. La panacea. Puede ser que diga el juez ahora, bueno, pues que se le aplique el tipo de interés legal. O, como decía la disposición de la ley de 2013 de emprendimiento, había una disposición que decía, en caso de que
En caso de que desaparezca, en caso de que tu índice sea el IRPH banco, caja y haya desaparecido, se aplicará el IRPH conjunto de entidades con un margen diferencial de la media que han tenido. Un lío. ¿A dónde voy? Que todavía nos va a quedar bastante conflicto, entre comillas, o discordia entre la banca y los consumidores. Una vez que se declare nulo y los jueces declaren nulo ese IRPH conjunto de entidades, ¿qué va a pasar? Sabemos cómo esta sentencia, el 12 de diciembre, la semana pasada, la bolsa, los bancos en la bolsa, en el IBEX 35, cayeron directamente en picado, ha supuesto un varapalo para la justicia española, porque realmente el Tribunal Superior de Justicia Europeo, creo que es, usted me corregirá, con las cláusulas suelo, con los gastos de formalización de hipoteca o de constitución, ha sido siempre los recursos de ciudadanos a través de abogados especialistas como ustedes los que han ido abriendo puertas cuando en el Supremo se les han cerrado, han recurrido a Europa y ha sido Europa la que ha tenido, digamos, que leer la cartilla a la justicia española, si usted me permite. Totalmente. La última sentencia referente al IRPH del Tribunal Supremo fue de enero de 2022. Entonces esto viene otra vez a rebatir o a revocar lo que decía el Supremo. Como tú bien dices, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea va por delante del Supremo. Yo creo que hay un problema de fondo, y es que al final en España la aplicación de las normas en temas bancarios parece que está legislando el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque va por delante del Poder Legislativo, que al final es el Poder Ejecutivo. Entonces aquí hay un problema en el conflicto de intereses del Poder Ejecutivo, que al final es el Legislativo, que siempre tira más para el poder, para los poderosos. Entonces es el Poder Judicial el que tiene que estar modificando la ley, cuando el Poder Judicial lo que tiene es que aplicar la ley. Pues aquí en España está ocurriendo al revés, que a través del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con interpretación de las normas, pues está haciendo que se modifique la ley. O sea, es todo lo contrario. Es decir, tiene que venir Europa a poner, digamos, orden en una legislación, digamos, española que le falta por legislar o por regular, y a través de la justicia se está, digamos, como casi parcheando, porque es que la solución es al revés. Pero esto de cara, si usted me permite, Antonio, al ciudadano a pie que tenga el IRPH, insistimos, un 20% de las hipotecas se estiman que está referenciada con este índice. Y una hipoteca media pues puede tener entre unos 15.000 y 25.000 euros, ahí puede estar la cifra, le pueden usted reclamar su entidad bancaria, con lo cual no estamos hablando de 500 euros, sino de cantidades muy importantes que si los jueces pues nos dan la razón, porque lo que ha dicho Europa es que si la falta de transparencia, por falta de transparencia, esa cláusula no ha quedado bien explicada al cliente, se puede reclamar los gastos, corrígeme si me equivoco. Sí, bueno. Sí, a ver, te explico, yo sería cauteloso en las cantidades. ¿Por qué? Porque va a depender efectivamente de cuáles son los índices, si consideramos la unidad del IRPH, conjunto de entidades que estamos hablando, porque los otros han desaparecido, habría que ver cuál es el sustitutivo en ese caso y habría que ver qué dice el juez, qué determina el juez, que eso al final llegará al Supremo y el Supremo será el que determine qué será aplicable, qué índice se aplicará en caso de que se anule el IRPH con utilidad. Entonces todavía, como hemos dicho, hay margen para la discordia y yo voy y entiendo que los bancos a partir de ahora, independientemente de la sentencia del Tribunal de Justicia Europea, van a seguir peleando, porque no está claro qué pasa una vez que se anule el IRPH, el conjunto de entidades. Entonces, de cara al ciudadano, ¿qué nos recomienda usted? Alguien que vea en su escritura, como usted ha dicho, en la cláusula 3 o 3 bis que tiene el IRPH, ¿qué tendría que hacer? Y a un abogado especialista, como siempre, que lo entienda, que lo sepa. Nosotros tenemos la suerte de que yo estuve en banca, como tú sabes, 16 años, y yo he firmado hipoteca IRPH. De hecho, yo tengo una hipoteca referencial al IRPH, de cuando estaba en banca, imaginaros. Vale, entonces, hay que estudiarla bien, analizarla bien, ver cuáles son los índices sustitutivos, ver qué podría pasar, hacer una reclamación extrajudicial, como siempre digo, bien formulada, no cojamos los formularios que existen en Internet para hacer reclamaciones extrajudiciales, vayamos a un especialista porque nos va a ahorrar mucho trabajo y tiempo, y sobre todo en este caso que es peliagudo, porque tenemos que analizar bien los pactos de la escritura. Hacemos la extrajudicial y si el banco no atiende a razones, pues tendremos que interponer la demanda, pero siempre con alguien que sea especialista en la materia. Estamos hablando de dinero y estamos hablando de dinero que nos pueden devolver porque en esas cláusulas que nos metieron, en este caso como estamos hablando del IRPH, ese índice es mucho más caro que el Euribor y todo eso repercute en nuestra economía, en nuestro bolsillo. Claro. Yo quiero matizar una cosa, como siempre digo, el IRPH per se no es abusivo ni es nulo, que mucha gente han llamado por teléfono. No, es que el gobierno, me he enterado que el gobierno
el gobierno ha dictado una sentencia de dinero, bueno, las cosas, por la que ya es nulo y le van a robar a la gente el dinero. Entonces, espérate, cuidado. Per se, por sí, el IRPH no es nulo, ¿vale? Hay que demostrar que a la hora de contratarlo, en ese caso, ha habido abusividad o falta de transparencia para considerarlo abusivo. Para considerarlo nulo, perdón. ¿Por qué? Porque la sentencia, como hemos dicho, la última de enero de 2022 del Tribunal Supremo decía que como es un índice oficial y que se publica en el BOE, un índice que lo establece el Banco de España, pues que no se podía considerar la abusividad, ¿no? El Tribunal Judicial Europeo lo que viene a decir que independientemente de que sea un índice oficial y que se publique en el BOE, que el banco tiene que demostrar que a la hora de colocar el producto, digamos, la cláusula, pues obra con transparencia y con buena fe. Y todo eso hay que demostrarlo en un procedimiento, eso no es per se nulo, sino que hay que demostrarlo, ¿vale? Y además por lo que hemos dicho antes, Rafa, porque es que tenían que advertir en las escrituras de préstamo y al cliente a la hora de contratar, que siempre tenían que tener la banca un folleto informativo, que yo sé, porque yo estaba y lo tenía, tenían que informar de que le aplican el IRPH, pero a cambio tiene un diferencial negativo. Y eso nunca se hacía. Luego, por ese motivo solo, ya creo que se puede considerar la nulidad, porque no he visto yo ningún IRPH negativo, he visto IRPH más cero, y lo dice expresamente la orden y los folletos informativos lo tenían que recoger. Pero además otra cosa que, como hemos dicho antes, el IRPH es la media de cómo están prestando el dinero los bancos a más de 3 años para adquirir viviendas, pero incluidos los gastos y comisiones. Entonces lo que se coge de media es la TAE, no se coge el tipo de interés como en el Euribor. En el Euribor hemos visto, compró la lonja, el precio y demás, pero en el IRPH es con gastos y comisiones. Luego todo eso es lo que hay que demostrar a lo largo de un procedimiento, todo eso hay que explicarlo bien en la demanda, hay que aportar todo lo documental y en este caso van a surgir, pues yo creo que muchos procedimientos donde van a tardar tiempo en resolver porque los bancos, creo, van a recurrir incluso si pierden. Pero bueno, también pasó esto con los gastos de constitución o formalización de la hipoteca, hubo que recurrir a Europa, hubo 2 sentencias en este año en enero y otra en abril, si no me falla la memoria, que dejaban la puerta cada vez más abierta a los consumidores, pero mientras tanto, mientras que eso entra en la justicia española, en toda... Ahora, como tú bien dices, Rafa, ya está más claro que se puede considerar la abusividad, la nulidad por abusivo por falta de transparencia del IRPH, porque hasta ahora lo que decía el Supremo es que como es un índice oficial y que se publica en el BOE y que el Banco de España supuestamente que lo establece, que no lo establece el Banco de España, porque el Banco de España lo que hace es hacer una medida de lo que le remite las entidades, luego no tiene control realmente de lo que las entidades han hecho, sino se fían de lo que digan las entidades, pero no hay un control exacto, ¿vale? Entonces, hasta ahora era un índice oficial, se publicaba en el BOE. Ya se puede considerar la abusividad, la nulidad por falta de transparencia, pero el matiz importante es saber las consecuencias de la nulidad. O sea, una vez que se crea nulo, ¿qué va a pasar? Ese es el melón que se va a abrir ahora y por lo que van a estar peleando los bancos. Bancarias. Y además por las costas. Pues yo entiendo que si hay reclamación extrajudicial, en algunos casos 2 y 3 reclamaciones, con toda la jurisprudencia que hay, van a condenar en costa a los bancos cuando se pierda, y eso también lo van a recurrir. Luego, yo creo que cuando empecemos los procedimientos ahora de IRPH, yo tengo en el despacho más de 300 para meter, de gente que estamos esperando, eso puede tardar 2 y 3 años. O sea, que no es automático, y la gente cuando llama, no, es que me tienen que devolver, no, espera, vamos a analizar cada caso concreto. Al juez, que es primero al banco, primero al extrajudicial, como usted dice. Después darle 1 mes o 2 meses, después meter la demanda, después esperar que se reparta. Una vez que se reparta la demanda, ve que dice el juez de aquí, después lo dice el provincial, después todavía vamos a estar 2 o 3 años pendientes de cuáles son las consecuencias definitivas de la anulación de ese IRPH, y después que cada caso concreto, como te he dicho, es distinto porque va a depender de lo sustitutivo que tuviera. Yo entiendo que si al final, que he visto hipoteca, dice, en caso que desaparezca el IRPH, el sustitutivo es el último índice aplicado. Eso es nulo también. ¿Por qué es nulo? Porque me está convirtiendo un tipo variable en un tipo fijo. Yo he contratado una hipoteca a tipo variable, y si a mí me van a aplicar los últimos 10 o 15 años que me quede hipoteca a un tipo fijo, me están desvirtuando. Luego también había que declararlo nulo. ¿Y entonces qué pasa? ¿Qué me aplican? Terminará, supongo, que el Tribunal Supremo unificando doctrina, diciendo, pues para estos casos, a falta de, este será el índice. Yo no soy el Poder Legislativo, ni soy
gurú de esto, pero sí yo lo que se me ocurre es que debiera de legislar, como pasó con el tema de los gastos, que al final intervino la ley esta 2019. Y legisló, y yo diría que todos los hipotecas que hayan tenido IRPH, se le aplicará el Euribor desde el inicio. Ya se acabó, ya se sacó todo el problema. Eso es bien fácil. A los abogados, bueno, pues esto les viene bien porque son trabajo, es trabajo al fin y al cabo, pero yo digo siempre, el ciudadano de pie que le han colado pues desde los gastos constitucionales de la hipoteca hasta IRPH, cláusulas abusivas, y que tengan que estar batallando constantemente en la judicatura española y después tener que recurrir a Europa, y termina Europa dándole la razón, pero es que después hay que volver otra vez a ir a los juzgados constantemente. Es tedioso. Yo creo que habrá gente que dirá, ¿para qué me voy a meter yo en jaleo? ¿Para qué? Rafael, es muy buena pregunta y buena poner el dedo en la llaga. Yo tengo expediente del año 2013, 2014. Ya se empezó con el IRPH hace ya más de 10 años. Y nosotros hemos empezado a llamar esta semana a clientes que tenemos los expedientes. Y digo, bueno, pues eso yo ni me acordaba, pero yo ese expediente y otros, ¿y tú de dónde me llamas? Y clientes que tienen hojas de encargo firmadas, pero es que ni se acuerdan de cuándo se inició la reclamación. Lógicamente por lo que tú dices, porque ya se aburre, se cansa. Y muchos de los clientes, en medio de esta guerra, digamos, entre comillas, con los bancos, han llegado a acuerdos y le han quitado el IRPH, le han aplicado el Euribor, ha habido muchos pactos, entre comillas, porque la banca se preveía que podía ocurrir lo que va a ocurrir, ¿no? Y muchos clientes han llegado a acuerdos. Con los gastos de formalización hicieron provisión de fondos. También. Y hay muchas entidades que al día de hoy se están negando a devolver estos gastos de formalización. Yo tengo muchas entidades y al final tenemos que ir a juicio. ¿Qué ocurre? Que en los juicios normalmente el 70% se allanan, pero se allanan cuando tienen la demanda. Con las extrajudiciales no se allanan. Y es curioso que hemos metido este año, 2024, llevamos muchas demandas, pero hemos hecho extrajudiciales, no han contestado, a los 2 meses hemos metido demanda y luego ha llegado la demanda y se han allanado. Y usted, haberse allanado en la extrajudicial. Quizás juega con eso de... Y ahora dice el banco que es que no le puede poner las costas. Mire usted, si le he reclamado, en 2016 le reclamé, ahora le he hecho extrajudicial en 2021, 2022, 2023. Y hemos tenido que poner la demanda. Y ahora usted no quiere que le pongan las costas. Juegan con eso, quizás con el aburrimiento. Bueno, resumiendo, si ustedes tienen hipoteca, lo primero que tienen que hacer es abrir la escritura en la que aparezca la hipoteca, la cláusula tercera, la tercera bis, normalmente aparece el índice de referencia. Si el índice no es el Euribor y está referenciado, o tampoco el de la SECA, como por ejemplo decía antes, está referenciado al IRPH, eso se le puede solicitar, póngase en manos expertas, como por ejemplo Antonio Laya de Abogados Huelva, se le puede solicitar al juez que declare nula esa cláusula por falta de transparencia. Con lo cual, si declara nula esta falta de transparencia, lo que le pueden hacer ustedes es que se recalcule nuevamente el préstamo, se le quiten el IRPH y o lleguen a un acuerdo con el banco, le descuenten capital o intereses, lo que tengan ustedes pendiente, o le abonen directamente este importe que han pagado de más. Antonio Laya, muchas gracias por seguirnos, por haber estado aquí con nosotros, por explicarnos en un lenguaje más coloquial cuáles son nuestros derechos como consumidores, y siempre insistimos que se pongan ustedes en manos expertas como don Antonio Laya de Abogados Huelva. Muchas gracias como siempre, y tratamos de ser lo más directo y lo más llano posible para que nos entiendan todo el mundo, sin meternos demasiado tecnicismo. Pues aquí volveremos nosotros en este espacio de Telonuba, en el que intentamos, como siempre, insisto y digo y me reitero, en traducirles a un lenguaje más popular, más cercano, cuáles son sus derechos como consumidores, porque muchas veces hemos estado sufriendo abusos, no solo por parte de la banca, sino también por otras entidades, y aquí intentaremos siempre explicarles para que si ustedes no han escuchado nunca, por ejemplo, esto del IRPH, pues que sepan que pueden igual reclamar a su entidad bancaria y que le devuelvan un dinerito que siempre viene bien. Gracias por seguirnos.